No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. SER Podcast. Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Hoy el gobierno, desde Ceuta, ha sido contundente. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos, España y Marruecos, en combatir este tipo de situaciones y en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Dice Álvarez que el gobierno va a expulsar a todas y cada una de las personas que entraron a España de manera irregular en esta crisis de Ceuta, pero esto, por más grandilocuente que suene, no es posible. Es decir, no es posible a no ser que el Ejecutivo pretenda saltarse la ley como ocurrió en 2021. ¿Por qué digo esto de entrada? Porque muchos de los que llegaron son menores y para devolverlos con sus padres, antes tiene que haber un proceso legal que garantice que el retorno a sus hogares es la mejor opción para estos niños y adolescentes. Es decir, que las expulsiones no son fáciles ni rápidas. De hecho, desde 2013 está en vigor un convenio con Marruecos para facilitar la reagrupación, y lo cierto es que apenas se aplica. Vamos a los datos. Según los que el propio gobierno ha ido facilitando al Congreso, desde 2018 han llegado a España de manera irregular unos 28.000 niños y adolescentes no acompañados. Y de estos, menos de 100 han sido devueltos con sus familias. De hecho, en todo el 2024 solo se completaron 8 repatriaciones según la memoria de la Fiscalía. Ninguna de ellas a Marruecos. Claro, ¿de verdad es creíble que ahora de repente más de 1.500 niños van a ser devueltos con sus familias de manera rápida y con todas las garantías? Y lo mismo ocurre con los solicitantes de asilo. En este caso, aunque sean mayores de edad, con la ley en la mano, no es posible expulsarlos hasta que se resuelvan sus expedientes, algo que obviamente tampoco es inmediato. Preguntado por todo esto, Exteriores nos dice que se va a cumplir la ley, pero entonces la pregunta es: ¿y a cuánta gente se ha comprometido entonces a expulsar a Álvarez? Y lo cierto es que no lo sabemos, porque el gobierno todavía no dispone de un censo de las personas que han entrado en Ceuta, de los menores no acompañados que hay en la ciudad, de los solicitantes de asilo, no lo sabemos. De hecho, 12 días después, las imágenes que nos llegan de Ceuta son las de centenares y centenares de personas pasándolo mal, gente malviviendo en la calle, en las playas, en coches, en sitios improvisados que ceden los vecinos, duchándose donde pueden. Tenemos a médicos echando horas y horas para atender a esas personas, a vecinos que lo que piden es recuperar la normalidad. Y claro, es evidente que esta gestión es de todo menos fácil, eso vaya por delante. Pero también es obvio que todos los recursos adicionales que se han puesto encima de la mesa están siendo insuficientes. Y ante esto, no lo perdamos de vista. El mundo mira a España, el mundo mira a Ceuta. Lo está haciendo desde Donald Trump hasta Giorgia Meloni. Están diciendo, mira, esto es lo que pasa cuando gobierna la izquierda. Así que lo que hay en juego es importantísimo. Está en juego, primero, la dignidad de miles y miles de personas. No sabemos cuántas. Segundo, la normalidad en Ceuta, de sus vecinos. Y tercero, que también es muy importante, demostrar al mundo que sí, que hay alternativa a esas políticas salvajes. Pablo Tallón. Hoy vamos a comentar la actualidad con Borja Barragué. Gabón. Gabón, Pablo, buenas noches. Raquel Ejerique, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Víctor Vázquez, buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo. Ahora vamos con todo el análisis, pero antes nos toca actualizar la última hora desde Colombia. Pues sí, hay que volver a Colombia, donde los cuerpos de rescate siguen buscando contrarreloj supervivientes entre los escombros. Hay que decir que las cifras provisionales de fallecidos bailan, pero lo que es seguro, lo que confirman las fuentes oficiales, el gobierno, es que al menos hay 180 muertos en el país. Pero insistimos, es una cifra muy provisional. También se habla de miles de heridos, de 200 desaparecidos, de numerosos desperfectos materiales. Así que vamos hasta allí, entre Manizales y Pereira, que es una de las zonas más afectadas por este terremoto, donde está nuestra corresponsal en América Latina, Berta Reventós. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Berta, ¿cuál es el último balance que tenemos y qué es lo que tú has encontrado, qué has visto a tu llegada al país?
Las últimas cifras oficiales confirman 181 personas muertas, 3.600 heridas, cerca de 200 desaparecidas y más de 1 millar de viviendas destruidas. Ahora, por fin, después de un largo día de viaje por tierra desde Bogotá, estamos llegando a Pereira, la ciudad sin duda más afectada de esta zona del eje cafetero. Todavía no pisamos la ciudad, pero varios colegas allí ya nos han anticipado que la situación es bastante caótica, tanto a nivel de las vías de tránsito como de la señal de comunicación y de los servicios básicos como agua, luz y gas. En cuanto a los rescates, todo el mundo con quien hemos hablado subraya un buen despliegue y coordinación entre bomberos, rescatistas, miembros de la Cruz Roja y voluntarios que a cuentagotas van rescatando a personas vivas con mucha conciencia de que las primeras 72 horas son clave después de una tragedia de esta magnitud. Efectivamente, vamos a volver contigo enseguida, Berta, pero es que quien lleva ahora recorriendo os Manizales es nuestro compañero de Caracol Radio, Cristian Quintero. Cristian, buenas noches, buenas tardes allí. No sé cuál es la fotografía, qué te dice la gente, cómo están esas personas un día y medio después. Pablo y oyentes, hola, buenas tardes, con el saludo renovado para todos ustedes aquí en Hora 25. Seguimos afuera del puesto de mando unificado en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas, al occidente de Colombia. Les informo que ya llegó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y con él el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y junto a ellos el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, y el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez. Cabe aclarar, Pablo y oyentes, que el gobernador y el vicepresidente estaban recorriendo algunos municipios o municipalidades cercanas a Manizales, realizando ese barrido y ese recorrido para evaluar las afectaciones que ha generado este terremoto de 7,4 grados. Estaremos al tanto precisamente de la información más reciente y las novedades, por supuesto, por parte de la Presidencia de la República. Pues también vamos a volver en cuanto haya estas novedades, pero saltamos de Manizales a Pereira, otra de las zonas más afectadas. No sé cuál es la situación ahí, cuál es la fotografía. Caracol Radio, Sebastián Grajales, buenas tardes para vosotros. Pablo, un abrazo para ustedes, por supuesto, allí en España. Gracias por la solidaridad, por estar pendientes. Bueno, pues contarles varias novedades que se han registrado en el transcurso de esta jornada aquí en Colombia. Principalmente es la llegada a Pereira, una de las zonas más devastadas por el terremoto, por parte del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, que llegó junto con el ministro del Interior, con varios de sus ministros, a recorrer esta zona en Pereira y en Dos Quebradas, en donde se vienen adelantando labores de rescate de ciudadanos que todavía permanecen atrapados en medio de los escombros. Varios anuncios importantes hizo el presidente de la República. El primero de ellos, van a analizar una posibilidad de alivios en temas de servicios públicos durante 3 meses para la ciudad de Pereira y los sectores más afectados. Segundo, se está haciendo una evaluación del Aeropuerto Internacional Matecaña, que es el aeropuerto que conecta al eje cafetero con el mundo entero, para tratar de que se pueda volver a restablecer servicios lo antes posible de vuelos comerciales, teniendo en cuenta que la pista y la torre de control no sufrieron afectaciones, como sí sufrió afectación la zona de pasajeros. Es hasta ahora lo que se está haciendo. El panorama sigue siendo muy complicado. El centro de la ciudad de Pereira, muy difícil todo, con muchos escombros, con muchas zonas que se dieron y que en este momento están cerradas. Se está pidiendo a la comunidad aquí en Colombia que se abstenga de venir en vehículos particulares y tratar de entrar a las zonas de alto riesgo, porque además de obstaculizar el trabajo de los rescatistas, pues se ponen en riesgo también en caso de que se pueda registrar alguna réplica en las próximas horas. Estamos muy pendientes y muy atentos, por supuesto, haciendo seguimiento aquí en Pereira y en Cali de lo que está pasando en estas zonas afectadas por el terremoto de 7.4 que afectó el día de ayer a esta zona occidental de Colombia. Gracias, Sebastián. También volvemos si hay novedades. De momento hay que decir que no consta ningún español entre los fallecidos, pero hay 164 que estaban en el país. El gobierno no consigue dar con ellos y es por eso que el ministro Álvarez ha pedido pues que llamen a la embajada, que llamen al consulado, que lo hagan ellos o que lo hagan sus familiares y que informen, pues eso, que están bien. Hora 25. Pablo Tallón. Y vamos ya con Ceuta, porque lo decíamos en el arranque, el gobierno endurece el tono contra la inmigración irregular.
Desde la ciudad autónoma, el ministro de Exteriores se compromete a que todas las personas que entraron de manera irregular en España vuelvan a Marruecos y advierte a los ciudadanos de terceros países de que ese es el futuro que les espera si intentan llegar a nuestro país sin papeles. Lo que pasa, Nicolás Castellano, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Lo que pasa es que esto que ha prometido el ministro no es ni mucho menos tan fácil, entre otras cosas, porque con la ley en la mano no es nada sencillo expulsar de España a los menores no acompañados, tampoco a los solicitantes de asilo. Y lo cierto es que ahora mismo, Nico, el gobierno desconoce cuántas personas migrantes hay en Ceuta, tampoco sabe si forman parte de estos colectivos. Sí, la verdad que las cifras han ido cambiando, tanto las de entrada, las de salida, posibles solicitantes de asilo o los menores, que todavía se desconoce porque la policía sigue filiando hasta ahora a menores, especialmente a niñas en el barrio del Príncipe. El único dato fiable, unos 2.500 solicitantes de asilo que están en la playa del Trampolín, que son los que reciben la comida de Cruz Roja. Hoy, lo llamativo ha sido precisamente no solo que por primera vez en la historia un ministro de Exteriores haya visitado Ceuta y Melilla, sino sobre todo el mensaje de dureza que algunos han considerado cercano a las tesis de Vox y de la ultraderecha, de lanzar esa idea de que todos los que entraron irregularmente van a ser expulsados y de que todos los que entren también lo serán. En ese diálogo estamos ambos comprometidos, España y Marruecos, en combatir este tipo de situaciones y en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Y es que con estas declaraciones el presidente de la ciudad autónoma, Vivas, ha entendido lo que todos entendemos al escucharlo la primera vez, que todas las personas saldrán, incluidos solicitantes de asilo o menores. La mejor manera de cortarla es que todo el mundo pierda la expectativa de que viniendo a Ceuta se soluciona lo que pretende. Ni papeles, ni asilo. La única solución, el retorno a Marruecos. Esto lo comparte el ministro, nos lo ha dicho. Un Vivas que apuesta por esta vía desde el principio, por lanzar un mensaje de contundente hacia Marruecos, pero Álvarez y España necesita que Marruecos siga aceptando a esas personas de vuelta. En todo caso, las organizaciones de derechos humanos como la Coordinadora de Barrios, con Patricia Fernández a la cabeza de sus servicios jurídicos, advierte al ministro: las devoluciones tienen que hacerse con garantías. Devolver a menores y a solicitantes de asilo es ilegal. La devolución tiene que hacerse con garantías, está prohibida para las personas menores de edad, está prohibida para las personas en necesidad de protección internacional, que pueden ser personas refugiadas y que tienen que tener derecho a la solicitud de asilo, y además es muy importante asegurarnos de que el Estado hace una evaluación del riesgo, y para eso está previsto el triaje que implementa el reglamento de triaje del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Y es que Patricia Fernández sabe mucho al respecto. Fue la abogada con el equipo jurídico que condenó a España en el 24 por esas devoluciones sumarias de menores, por esa prevaricación administrativa por la que fueron condenados tanto la delegada del gobierno de Ceuta en ese momento como la vicepresidenta del PP de la ciudad autónoma. Por cierto, Álvarez también, en su rueda de prensa, ha criticado a esa coalición internacional que llama de reaccionarios y que critican las políticas de inmigración españolas. Gracias, Nico. Es verdad que Álvarez ha evitado el más mínimo reproche a Rabat, pero parece que esta diplomacia de guante blanco, podríamos decir, no es recíproca. No ha hablado el gobierno marroquí, es verdad, pero sí un organismo oficial del país, es decir, que depende de este ejecutivo, que en un informe preliminar denuncia que la policía española maltrató y agredió a personas migrantes que entraron a Ceuta, ciudadanos de su país. Alejandro Becerra, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. De hecho, también acusa a las autoridades de Ceuta de no darles la asistencia adecuada y de ordenar el cierre de tiendas y de restaurantes, que es verdad que esto no lo ordenó el gobierno de Ceuta, lo ordenó, que sepamos, el único organismo que lo recomendó en todo caso fue la Conferencia de Empresarios, insistimos, no el gobierno local. Becerra. Si hablamos de un informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, un organismo dependiente del gobierno marroquí, en el que acusa a la policía española de haber infligido supuestos malos tratos y de haber agredido a quienes cruzaron la frontera. Hay que decir que es todavía un documento preliminar y es el mismo organismo que atribuyó a la policía española la responsabilidad de las muertes en la avalancha de la valla de Melilla en el año 2022, con otro polémico informe. No es la primera vez, por tanto, que apunta a los agentes españoles. En este informe habla de casos documentados de agresiones físicas y ataques de carácter racista en Ceuta. De hecho, culpa a las autoridades locales, como decías, de no proporcionar suficiente ayuda como agua o comida, por haber ordenado el cierre de bares y restaurantes, a pesar de que fueron estos establecimientos los que por su propia cuenta cerraron. El Consejo habla también de que se detectaron las primeras publicaciones engañosas en redes sociales el 8 de julio, haciéndose eco de que quienes entraban a nado en la ciudad no podían ser devueltos. La famosa sentencia del Supremo. 5 de esos grupos de contenido falso fueron borrados el 30 de julio, el día de la entrada masiva. Pues Alejandro Becerra, gracias. Hasta luego. Hasta ahora.
Pues Borja, abro la ronda de análisis contigo. No sé qué te parece esta promesa que ha lanzado el ministro Álvarez hoy desde Ceuta. Le ha dicho, desde el primero hasta el último de los que entraron de manera irregular van a ser devueltos. Insistimos, todavía no sabemos de cuántas personas hablamos. Pues me parecen unas manifestaciones muy problemáticas por tres cosas como mínimo. La primera es porque ignora, como indicabas en el editorial, las dificultades jurídicas involucradas, como mínimo en lo atinente a los menores. Además, porque exonera de toda responsabilidad a Marruecos de la gestión. Y tercero, y me quería centrar en esto, aunque quizás sea lo menos obvio, precisamente por eso, porque como es lo menos obvio, estaba más o menos seguro de que el resto de compañeros iban a tocar esos dos primeros puntos, y me quería centrar en el problema del marco, del frame, del encuadre que se asume cuando hablamos de la inmigración. Porque aquí como mínimo dos marcos, el que establece la derecha y el que debería establecer la izquierda. El que establece la derecha presenta la inmigración como un problema, eso es lo primero, como un problema, y como un problema básicamente de seguridad, de control y de pérdida de la identidad cultural, de la soberanía, pérdida de empleo, pérdida de la cohesión social. En ese marco el inmigrante aparece como alguien de fuera que viene a competir por unos recursos escasos y que amenaza el modus vivendi nacional. Y la solución se formula en términos de fronteras, expulsión y prioridad nacional. Ese no es el marco en el que debería discutir el problema, quiero decir, la cuestión de la inmigración la izquierda. La izquierda debería, como mínimo, discutir ese marco y hablar de derechos, de condiciones materiales y de gestión democrática de la inmigración. Y si decía que las manifestaciones, las declaraciones de Álvarez me parecen problemáticas, es porque Álvarez no solo renuncia a ese marco alternativo de derechos, condiciones materiales y gestión democrática de la inmigración, no solo asume el marco de la derecha y de manera tácita al menos o implícita habla de esto como de un problema, sino que compra el marco, porque evidentemente lo que subyace a las manifestaciones de Álvarez es que si tenemos una especie de interés o nos ufanamos por tratar de expulsar a todos, es porque, claro, cuando quieres expulsar algo es porque tú no lo deseas, porque te parece un problema y lo que quieres hacer es deshacerte de ello porque es algo poco deseable. O sea que así, dicho de manera muy resumida, me parece que está todo bastante mal en las manifestaciones de Álvarez. Raquel, ¿tú cómo lo ves? Porque es evidente que la izquierda tiene que tener una receta propia para este reto migratorio. Es obvio que este gobierno ha dado pasos importantísimos en una dirección mucho más humanista, como es esta regularización de personas que ha habido recientemente en España, pero no sé si Ceuta está enseñando la mejor cara, si nos estamos gustando en esta respuesta a la crisis ceutí. Bueno, es que la izquierda lo ha tenido siempre más complicado en el reto de la migración, porque no es un mensaje, digamos, tan directo, tan simple, ¿no? O sea, la derecha, como decía Borja, ha dejado muy claro, y la ultraderecha, pero también la derecha, también el Partido Popular ha abrazado ese mensaje. Inmigración en general, no. La gente que se vaya a su casa, los menores que se vayan con sus familias, etcétera. En la izquierda, los partidos de izquierda, bueno, hablo del Partido Socialista, que preside el gobierno, ha sido un mensaje que es más difícil de explicar porque significa estamos en Europa, seguimos las recetas europeas que cada vez son más estrictas con la entrada de migrantes, pero a la vez queremos ser humanitarios, no vamos a hacer lo que hace Trump en Estados Unidos, ¿no? Que es encarnizarse y ser muy crueles con la migración para disuadirlos de venir. Por eso las manifestaciones de hoy de Álvarez yo las enmarco también en que está habiendo movilizaciones en redes sociales para otra entrada masiva, ¿no? Que podría ser masiva para el 15 de agosto, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera Ceuta ha puesto ante el espejo algo que es muy excepcional, porque las entradas de migrantes que no tienen residencia, la gran mayoría de ellas sucede por los aeropuertos, aunque veamos las pateras. Muchas de ellas son en pateras de 20, 30 personas, 50 personas, pero el caso de Ceuta ha roto, digamos, todos los esquemas, porque no es la entrada habitual de migración. Hay que recordar que entró la misma cantidad de seres humanos de los que habitan en Ceuta, ¿no? Y en ese sentido es muy difícil gestionar esta crisis humanitaria. Se está gestionando como se puede y con grandísimos problemas todavía, pese a que han pasado ya muchos días, ¿no? Y los compañeros allí sobre el terreno pues dan cuenta de que no está resuelto, que esas 70.000 personas que se fueron, que también habría que investigar un poco, ¿no? Y saber, después de hacer semejante travesía, arriesgar la vida
por qué se han ido esas 70.000 personas y en qué condiciones, pues también a mí es una duda que periodísticamente me queda, ¿no? Si voluntariamente uno, después de hacer eso, esa heroicidad para llegar a un continente, para llegar a la Unión Europea, si se va por su propio pie de una manera, digamos, tan sencilla, ¿no? Como hemos visto en las imágenes. En cualquier caso, yo creo que el gobierno hoy ha hecho política, y una cosa es la política o el mensaje político, que creo que tiene que ver con esos llamamientos a nuevas entradas, que tiene que ver con la presión de la Unión Europea y los socios de otros países, y que tiene poco que ver con el Estado, porque en el Estado esas declaraciones de Álvarez no encajan. En el Estado me refiero a un Estado democrático que atiende legislaciones, ¿no? Un menor no puede ser devuelto de cualquier manera, tiene que ser devuelto en unas condiciones en las que se asegure que efectivamente tiene una familia, que no es víctima de trata, que no es víctima de violencia, igual que los demandantes de asilo, ¿no? Hay gente que viene por diversos motivos, pero hay gente que viene porque su vida corre peligro, ¿no? Las leyes españolas y europeas e internacionales dicen que a esas personas primero hay que atenderlas, saber quiénes son, qué les pasa, comprobar que efectivamente su vida corre peligro y en ese caso tienen una tarjeta de asilo temporal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que ha hecho Álvarez es un poco un brindis al sol. Ha sido un mensaje político sorprendente porque ha sido mucho más contundente de lo que estábamos acostumbrados, porque realmente es un debate que yo creo que el Partido Socialista no ha abordado directamente y que hoy es la primera vez que escuchamos una posición al menos tan contundente, porque el Partido Socialista el gobierno, ¿no? Se ha limitado a, bueno, no ha hecho llamamientos evidentemente a la inmigración irregular, pero sí llamamientos a la humanidad y a los derechos humanos. Y por eso me han chocado un poco estas declaraciones, porque aunque se siga respetando, o la voluntad de respetar los derechos humanos, me sorprende que haya sido tan desarraigado de la realidad legislativa de un Estado de Derecho y democrático. Que luego es verdad que hemos hablado con fuentes de exteriores y nos decían, no, si la ley se va a cumplir, pero claro, la declaración ya está ahí. El presidente de Ceuta ha entendido lo que ha entendido, que es que los menores y los solicitantes de asilo también van a ser expulsados, pero después, Víctor, está la realidad del día a día. Es decir, hay muchísimos vecinos de Ceuta, miles y miles, que piden recuperar la normalidad, que ven que las calles no vuelven a esa situación previa hace un par de jueves, y vemos sobre todo estas personas migrantes que están malviviendo, y ante esto no tenemos todavía respuestas. No, vamos actuando poco a poco. No, los menores ya irán a la península. No, bueno, ya veremos si construimos un hospital. Pero hay un mientras tanto y no se ven avances y no hay una hoja de ruta clara al respecto. Sí, yo creo que ha situado muy bien el debate, Raquel, en la excepcionalidad de Ceuta, Pablo. Es que lo que hemos vivido no es solo una crisis migratoria, sino, como muy bien lo dijo el presidente del gobierno, una quiebra en la integridad territorial. Eso para un ministro de Asuntos Exteriores obviamente supone un desafío, y además es algo que no puede volver a ocurrir. Y no puede volver a ocurrir porque cuando entran 70.000 personas en una ciudad que tiene 85.000 personas, es muy difícil que no se dé una situación de anomia, que no se pueda cumplir el derecho. Decía muy bien Raquel que todos esos 70.000 seres humanos que en 24 horas abandonaron Ceuta, pues presumir que todos lo hacen voluntariamente es mucho presumir. Es decir, que se pudieron producir devoluciones en caliente de facto es algo que cualquiera que no tenga una comprensión muy ingenua de lo que es la realidad, pues va a concluir. Hubo de facto devoluciones. Y hubo devoluciones porque era imposible que no las hubiera. Es decir, la presión de 70.000 personas en una población de 85.000 es extraordinaria. Y creo que para la situación que se podría haber dado, afortunadamente, no ha habido verdaderos problemas de orden público, no hemos tenido ni que pensar en ninguno de los estados excepcionales que regula la Constitución, sino que dentro de lo que cabe, el escenario más temible no se produjo. Luego, desde el punto de vista jurídico, lo que ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores es inviable. Es inviable porque no caben expulsiones colectivas, no cabe en nuestra legislación y tampoco cabe dentro del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que muy excepcionalmente
permite el régimen de Ceuta, precisamente atendiendo a las dificultades geográficas para controlar esa frontera. Y, por supuesto, el estatuto jurídico de los menores se tendrá que respetar aquí. La situación es la que es. Obviamente es una situación que ojalá no se hubiera dado, pero una vez que se da, el derecho español se tiene que cumplir. Y las devoluciones que se hagan se tendrán que hacer a través de los procedimientos administrativos y judiciales que regula nuestra legislación de extranjería y tomando en consideración también nuestra regulación del derecho de asilo y muy especialmente lo que ha dicho el Tribunal Supremo en su última sentencia y todo el acervo de sentencias en el que el interés general del menor nos obliga a que prevalezca, en caso de duda, el bienestar del menor frente a la posibilidad de devolución. Es una situación que no se tenía que haber dado, pero que ahora hay que afrontarla con pleno respeto al derecho español y a los derechos humanos. Y obviamente, pues creo que el gobierno está intentando desalentar que se produzca otra situación así. Creo que es difícil, muy difícil, el control de la frontera de Ceuta, pero que se tiene que llevar a cabo. Y se tiene que llevar a cabo de una forma más rígida, precisamente para que no se den situaciones humanitarias tan tremendas como las que estamos viviendo. Claro, aquí el problema es que seguramente no, seguimos sin saber qué es lo que falló. Es decir, sabemos que hubo llamamientos a través de redes sociales, pero no falló Marruecos, no falló Interior, no fallaron los servicios de inteligencia, pues no sabemos qué es lo que falló tampoco. Entonces, ¿cómo prevenimos que no se vuelva a repetir? Pues es que también es complicado. En fin, de Ceuta, pero también del eclipse, porque mañana estaremos solo hablando del eclipse, también de incendios, de otras cuestiones hablamos en nada con la vicepresidenta Sara Agesen. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Hora 25. Pablo Tallón. Son las 10:27, las 9:27 en Canarias y mañana a esta hora ya habremos vivido ese evento histórico del que llevamos meses y meses hablando, el primer eclipse total de sol en España en más de un siglo, que se dice pronto. Y para hablar de ello, para intentar que mañana solo estemos comentando lo espectacular que ha sido y no los problemas que ha originado, a esta hora queremos saludar a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. No sé si usted va a seguir el eclipse desde el Observatorio Astronómico de Lleves, que es el espacio habilitado por el gobierno. ¿Se ha buscado otra ubicación? ¿Dónde lo va a ver, vicepresidenta? Lo voy a ver más al sur, con lo cual no voy a poder ver el eclipse total en su totalidad, pero lo veré con la familia, o sea que deseando verlo. Siempre es un buen plan. No sé hasta qué punto teme que la gran afluencia de ciudadanos a la montaña, a espacios naturales, pueda provocar, no sé si una nueva oleada de incendios, pero sí varios focos a lo largo del país. Bueno, lo que es cierto, y lo hemos dicho desde hace ya semanas, ¿no? Hablamos de un desplazamiento, muchos desplazamientos que quieren disfrutar, lo decías, es un evento histórico, más hace 114 años que no ocurre un eclipse total y creo que todo el mundo lo quiere disfrutar y muchos de los espacios, las ubicaciones donde se va a ocurrir esto son espacios naturales, por lo tanto es imprescindible la coordinación, ¿no? Entre todas las administraciones, la prevención y seguir muchísimas recomendaciones que estamos insistiendo en ellas. La Agencia Estatal de Meteorología publica y actualiza de forma diaria cuál es la predicción meteorológica desde el punto de vista de la visualización, pero también desde el punto de vista de la temperatura y, por supuesto, también desde el punto de vista del riesgo de incendios. Y hablamos de mañana un día donde hay riesgo alto, muy alto y extremo en gran parte del territorio. Por lo tanto, nos preocupa mucho los incendios forestales que esta temporada del 2026 están siendo extraordinarios. A lo mejor puede ser una obviedad, pero ¿qué recomendaciones daría la ciudadanía? Porque pienso, por ejemplo, pues desde botellas, desde barbacoas, desde cigarrillos, es decir, ¿qué precauciones debe tener un ciudadano que vaya a la montaña mañana? Yo hablaría de las recomendaciones que parecen muy lógicas, pero a veces hay que recordarlas, ¿no? Recomendaciones como prohibir encender fuego. Yo entiendo que las barbacoas es algo siempre muy atractivo, ¿no? En eventos donde se reúnen familiares o amigos, pero hay que no encender fuegos, hay que apagar las colillas, guardarlas y llevárselas de vuelta y desde luego no tirar colillas encendidas, algo que parece también muy obvio, no aparcar en vegetación seca. Hablamos de una cantidad de
combustible esa vegetación seca con muy baja humedad, con lo cual cualquier chispa podría provocar esos grandes incendios que estamos viendo por el territorio, mantener los accesos libres para que las emergencias puedan acudir en caso de que sea necesario, consultar la página de la EMET, yo insisto, porque ahí se ve claramente el riesgo de incendios, las zonas naturales, las zonas más frágiles, tener especial cuidado, no dejar residuos, nunca, en ningún caso, pero en este caso con mayor precaución, y no invadir fincas ni terrenos agrícolas. Yo creo que son recomendaciones muy obvias y muy básicas, pero hay que hacerlas, hay que recordarlas. Y hoy recordar también, hoy mismo lo decía EMET, yo creo que las nubes se van a comportar muy bien, vamos a tener un comportamiento extraordinario para poder observar, visualizar bien este evento histórico. La temperatura no, vamos a tener temperaturas muy altas. Lo que es importante es que la población también se comporte muy bien, por eso prudencia y precaución. No paro de decirlo, pero yo creo que es muy importante. Claro, estamos hablando de fuegos, ahora hay varios activos que preocupan, seguramente el que más, el de niebla en Huelva. No sé, vicepresidenta, ¿cuál es la fotografía a esta hora y qué previsión hay para las próximas horas? Bueno, estamos ante un verano complicadísimo. Ha empezado muy pronto, mucho antes que el verano pasado. Además, hablamos del verano más cálido desde que existen registros. Este verano, el verano del año 2026, con lo cual no tiene precedentes. Hay son incendios virulentos y con muchísima intensidad, y los datos lo confirman. Yo hablaría de esos datos que son hectáreas afectadas por los incendios. A 11 de agosto, hoy 11 de agosto, más de 226.000 hectáreas. Si hablamos del año pasado, que todos recordamos que fue un año muy complejo, eran 140.000 hectáreas afectadas. Hoy tenemos, desde principios de año, hemos visto 43 grandes incendios forestales, cuando el año pasado en esta época habíamos sufrido 24. Y recuerdo también muy bien el año pasado en esta época fueron los incendios más virulentos, por también la situación, ¿no? Extremadamente complicada, de altas temperaturas, de sequedad, de masa, de ese combustible vegetal, y en este caso mañana es un día muy especial. Vuelvo a insistir, tenemos un eclipse que todos queremos disfrutar, por eso llamo a la máxima prudencia. Niebla. Efectivamente, los incendios que están requiriendo más atención en este contexto es niebla en Huelva, donde los últimos datos que tenemos, ¿no?, que actualizados, son más de 25.000 hectáreas solo en el incendio de Huelva. Y también hay otro incendio en Huesca, en las Peñas de Riglos, donde evidentemente también es un incendio con muchísima complejidad, donde tenemos que ver su evolución. Pero insisto, hay otros focos en otras partes del territorio y cada vez vemos que son más virulentos, más complejos de extinguir, y que están afectando también a numerosas poblaciones. Claro, me decía, el año pasado, a 11 de agosto, habían ardido 140.000 hectáreas, este año 226.000. Hay que asumirnos, tenemos que resignar a que este año, este verano, sea el peor de la historia de los incendios. Bueno, los datos nos llevan a decir que en este momento sí es el peor. El año pasado parecía el peor, del 2025. Acabamos con una situación dramática en materia de incendios, pero es que este año, insisto, hemos empezado mucho antes la temporada de incendios, y los datos avalan que es un año especialmente dramático. Queda todavía campaña por delante. Ojalá no se cumplan estas previsiones de que los incendios van a seguir formando parte de los próximos días, pero desde luego apunta a posiblemente el peor año, ¿no?, en materia de incendios. Es verdad que la prevención y la extinción son competencias autonómicas, pero no sé si usted, como responsable ministerial, por decirlo así, tiene datos de si este año se han hecho más tareas de prevención, de si España en su conjunto dispone de más efectivos. Bueno, nosotros lo que sí pudimos decir, lo has dicho, ¿no? La competencia en prevención, en vigilancia y en extinción es autonómica. El Estado apoya a las comunidades autónomas, y lo que sí hemos hecho desde el Gobierno de España es incrementar presupuesto en prevención. Hemos incrementado un 30% entre el 24 y el 26. Esto ha reforzado el trabajo 365 días del año. Yo siempre lo digo, los incendios se apagan todo el año, y especialmente cuando no es temporada de incendios, ¿no?, con esa prevención. Y hemos invertido en brigadas de labores preventivas, en equipos de prevención integral, haciendo
eso que los bulos y estas noticias que no son ciertas dicen que no se pueden hacer. Hemos participado en podas, en desbroces, en quemas prescritas y en actuaciones para reducir precisamente el riesgo cuando empieza la campaña de verano. También hemos aumentado el presupuesto en materia de extinción, tan importante, incendios cada vez más complicados, reforzando las condiciones de nuestros bomberos forestales, nuestras brigadas de refuerzo, las BRIF. Aprovecho para mandarles un abrazo y el máximo reconocimiento. Hemos incrementado el presupuesto también, en este caso, para ellas en un 47%, y hemos invertido en algo tan importante como en la adquisición de 7 nuevos aviones anfibios que se incorporarán al parque a partir del año 2028. Con lo cual, desde la Administración nos lo tomamos muy en serio y hemos tomado muchísimas actuaciones, incrementando presupuestos, incrementando acciones reales, incluso actuaciones regulatorias, mejorando el operativo de coordinación entre comunidades y nosotros mismos. Creo que todavía queda mucho trabajo por hacer. A la vista está, ¿no? A la vista está que tenemos cada vez temporadas de incendios más intensas, más largas, más complejas, y esto requiere un redimensionamiento y requiere algo tan importante, y yo no me voy a cansar de decirlo, que es un pacto país frente a la emergencia climática, ¿no? Que hoy hablamos de incendios, pero a principios de año hablábamos de un tren de borrascas y hace muy poco hablábamos de una dana fatídica, ¿no? en Valencia. Ahora vamos a ello, pero me decía ahora, el Gobierno central ha hecho los deberes. ¿Hay alguna comunidad que le haya decepcionado? Yo creo que las comunidades autónomas tienen que ser conscientes de su realidad. Siempre lo digo, los diagnósticos son fundamentales. Cuando tienes un buen diagnóstico de cuál es tu masa forestal, dimensionas bien los equipos, lo que haces es tener mejores medios y profesionales con los recursos adecuados. Esto es fundamental. Necesitamos profesionales, cuerpos de bomberos 365 días al año, ¿no? Y hay muchas comunidades en las cuales hemos visto que reivindican que esto no está ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, más que hablar de comunidades en sí o mencionar o apuntar a unas o a otras, yo creo que esto requiere que todas hagan ese ejercicio de diagnóstico y que pongan las medidas necesarias, que planifiquen y que ejecuten, ¿no? Porque está muy bien planificar una gestión forestal y actuaciones preventivas, pero aparte de planificar hay que ejecutar y hay que llevar un seguimiento. Me hablaba de la necesidad de este pacto nacional frente a la emergencia climática. ¿No nace cojo si no parte de un gran consenso político que ahora mismo no existe? No existe ese consenso político y yo diría algo muy importante. Lo que hemos pedido y lo que yo siempre pido es que, en este caso, el Partido Popular aclare de qué lado está, ¿no? Está del lado de la ciencia, está del lado de la sociedad civil en su conjunto, que ha participado muy activamente en este pacto de Estado, o está del lado del negacionismo. Y yo creo que esto es fundamental. Y el PP, lo que he visto estas últimas semanas, meses, ¿no? Son dos posiciones distintas. Una, la que estamos viendo en relación con los incendios, una posición en la cual estamos trabajando en coordinación, activando todas las medidas, todos unidos, para conseguir pues el mejor desenlace en algo que ya per se es dramático, ¿no? Que es un incendio forestal, trabajando todas las fuerzas del Estado, pero también los equipos de las comunidades autónomas en esa extinción y en esa protección de la población. Y por otro lado también estamos viendo cómo el Partido Popular se suma en gobiernos con partidos negacionistas, ¿no? Que siempre lo digo, eso es una desprotección a la población. Y por supuesto también hemos escuchado a la portavoz del Partido Popular hablando de que el cambio climático ha existido siempre. Esta frase es una frase totalmente vinculada al negacionismo, ¿no? El cambio climático, la ciencia nos lo dice, hay muchísima información al respecto de cómo se está acelerando, cómo la actividad humana está causando pues una intensificación de sus impactos, y por lo tanto yo lo que creo es que se tiene que aclarar, y puestos a elegir, que elija el lado bueno de la historia. El lado bueno de la historia es ese espíritu de colaboración que hemos visto en la extinción de los incendios y que se plasme en un pacto de Estado, en un pacto país, que hable de la emergencia, por supuesto, pero que hable de la prevención y que hable de una recuperación acorde con lo que necesita un país como España, que es vulnerable, ¿no?, al cambio climático.
Viendo que todavía es posible, que ve un resquicio de oportunidad para efectivamente llegar a un acuerdo con el Partido Popular en esta materia, le dice, escojan el lado bueno de la historia. ¿No sería bueno que el presidente llamara al jefe de la oposición para ofrecérselo de manera solemne, para convencerle, para que los populares fijen realmente posición al respecto? La mano tendida al Partido Popular la ha tenido de la mano del presidente, de la mía propia, desde el primer momento. Fueron invitados, como conoce, el Pacto de Estado frente a la emergencia climática se presentó en septiembre del año pasado, precisamente tras la temporada fatídica del año 2025. Hicimos una convención en Ponferrada, el presidente y yo misma estuvimos, invitamos a partidos, a organizaciones, a empresas, empresarios, a jóvenes, a mujeres rurales, al mundo académico, al científico. Una convención en la que no quisieron estar, un pacto en el que no quisieron aportar, y ahora vamos a tener otra nueva convención. Se va a celebrar este otoño en Ponferrada otra vez y volvemos a invitarles y serán invitados, aparte que siempre han tenido mano tendida en las numerosas intervenciones que he tenido tanto yo misma como el presidente del Gobierno en sede parlamentaria. Y es más, yo hoy aprovecho que me da voz aquí para volver a hacer ese llamamiento. Mano tendida, ¿por qué no se sientan y hacen propuestas? El texto que existe ahora mismo no es un texto del Gobierno, es un texto que se ha construido con casi 4.000 aportaciones de la sociedad, con distinto signo, condición, con sectores de primarios, agricultura, con mundo académico, con el mundo empresarial, sindicatos, organizaciones ecologistas, con el tercer sector. Esa es la maravilla, ¿no?, de este pacto, es que ha crecido y ha mejorado, y por supuesto queremos contar con el Partido Popular para que también deje su huella en este pacto. No se trata de que le demos un pacto y diga fírmalo, es que pueden aportar. No se trata de decir sí o no, es sí y introduzco, ¿no?, propuestas, pero es que no se han sentado, no han participado, pero yo creo que están a tiempo. Como decía antes, el lado correcto de la historia es sentarse y hablar. Pero ¿cuándo es la última vez que ustedes han tomado la iniciativa? Más allá del llamamiento a través de los medios, de en conversaciones privadas, de llamar, de encontrarse en un pasillo, de decirles, oigan, ¿qué hacemos con esto? Desde el primer momento han tenido ese ofrecimiento, hemos tenido reuniones con otros grupos parlamentarios y no han querido sentarse hasta el día de hoy, ¿no? Es lo que tengo que decir. Espero que se sienten, espero que la realidad de un país como España y la realidad de esas grandes voces, ¿no?, que están en nuestro país, que lo dicen y que lo piden y que además están sumando, ¿no? Hicimos una habilitación de la adhesión a este Pacto de Estado y ya contamos con 280 adhesiones de distintas organizaciones. Por lo tanto, que espero que ellos también se sumen por lo menos a hablar y a contribuir. Aportar soluciones, no a una negativa por respuesta. Sé que no es de su competencia, pero en tanto que usted también es vicepresidenta, le tengo que preguntar por Ceuta. No sé qué le han parecido las declaraciones de hoy del ministro Álvarez diciendo que hasta la última persona que entró de manera irregular en España hace ya 2 jueves va a ser devuelta a Marruecos. ¿Qué le ha pasado por la cabeza, vicepresidenta? Yo creo que lo que está claro es que tenemos un trato siempre garantista, especialmente con los más jóvenes, y ese es el objetivo, y lo que se va a hacer y se está trabajando en coordinación evidentemente con el gobierno marroquí es para que la vuelta especialmente de esas personas menores se haga con las máximas garantías y que se busque esa reagrupación familiar, que es lo que siempre se espera en este caso. Por lo tanto, mi respuesta es el ministro de Exteriores, por supuesto, y el Gobierno de España vamos a buscar que ese regreso se haga con las garantías, respetando los derechos humanos, que es un principio básico, un criterio y una máxima en este Gobierno. Lo que pasa es que esto no ha sucedido en los últimos años. Yo ponía las cifras antes. Ha habido 28.000 jóvenes que han entrado en España de manera irregular desde 2018 y menos de un centenar de reagrupaciones familiares. ¿Por qué ahora se confía en esta receta como la gran solución? Bueno, porque estamos hablando de manera ágil con el gobierno de Marruecos y porque esperamos que funcione y porque entendemos que es la mejor solución también para esos jóvenes, ¿no? Si van a volver, tienen que volver a esa reagrupación familiar y en esa línea estamos trabajando.
Pues Sara Agesen, vicepresidenta, tercera ministra para la Transición Ecológica, gracias por haber estado esta noche en Hora 25 y que disfrute ese eclipse histórico de mañana. Lo mismo le deseo a usted y a todos los que hoy están siguiendo, y vuelvo a hacer una última llamada, si me lo permite, claro, a la precaución. Disfrutad de este eclipse total solar, pero por favor, precaución. Va a hacer mucho calor y el índice de riesgo de incendios es muy alto. Muchas gracias. Importantísimo. Gracias, vicepresidenta. Raquel, abro contigo la ronda de análisis. La vicepresidenta Agesen, ¿todavía habría una ventana de oportunidad a ese pacto de Estado contra la emergencia climática? ¿Ves viable, teniendo en cuenta que estamos a menos de un año para las elecciones, este acuerdo tan necesario, tan importante, pero que tendría también una relevancia política innegable? Pues mira, no lo veo factible porque, bueno, por la experiencia, ¿no? Uno echa la vista atrás, incluso ha habido dificultad en pactar cosas entre PP y PSOE porque el PP se ha opuesto a cosas en las que está de acuerdo, ¿no? Incluso, como por ejemplo la revalorización de las pensiones. En ese sentido veo que la presión electoral juega en contra, y fíjate que hay temas en los que puede haber una división respecto a los electorados, ¿no? Por ejemplo, el tema de la migración. Hay una división clara entre los votantes de unos partidos y otros, lo que esperan, pero es que hay asuntos que son totalmente transversales, ¿no? Y uno de ellos, si hay un asunto transversal, es el cambio climático, es la protección del medio ambiente. Y lo digo porque, claro, cuando sube la temperatura y cuando estamos pasando olas de calor e incendios, se ven perjudicados personas que votan al Partido Popular, al Partido Socialista, a Vox, a Sumar y a cualquier otro partido con cualquier otra ideología. Es una cuestión de supervivencia y de bienestar, ¿no? Es una cuestión de no seguir agravando el ecosistema que nos es más favorable al ser humano. Es bastante absurdo cuando uno intenta, bueno, absurdo no, realmente yo creo que aquí por debajo hay evidentes motivos, ¿no? del turbocapitalismo que dicen, motivos económicos, porque no tiene ningún sentido que sigamos agravando el ecosistema que nos resulta más favorable y más beneficioso, ¿no? para la vida en la Tierra, y eso supone también pues no pasar los veranos que estamos pasando o no ver nuestras casas arder. Yo creo que aunque se hagan cálculos electorales, realmente me da la impresión de que la ciudadanía le gustaría ver ese acuerdo, como por ejemplo cuando ha habido acuerdos en asuntos tan relevantes y quizá más simbólicos, ¿no? Como el cambio en la Constitución del término personas disminuidas, ¿no? Eso fue un acuerdo, fue celebrado, y hubo un acuerdo generalizado de que cuando los partidos políticos llegan a acordar y a trabajar para la comunidad, sea cual sean sus intereses ideológicos y sus votantes, yo creo que eso se premia. En ese sentido, yo sí que animaría al Partido Popular, que realmente creo que es el partido que está intentando, estando de acuerdo seguramente, está intentando hacer parecer que no lo está, para no darle balones de oxígeno al gobierno de cara a unas elecciones a las que seguramente ya pues queda incluso menos de un año. Pero me da la impresión de que sus votantes, o al menos el grueso de sus votantes moderados, lo verían como un paso adelante, y en cualquier caso es un asunto absolutamente ya de supervivencia necesaria. Ya no hablamos de algo que te apetece o no te apetece hacer. Es que cada verano, cada septiembre y octubre, cuando vengan las danas, que este año las previsiones es que serán tremendas, ¿no? Porque se está evaporando muchísima agua y eso se devolverá en forma de lluvias torrenciales. Yo creo que lo hemos vivido, lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo, y en ese sentido no me cabe en la cabeza que este tema del pacto por los incendios, por el cambio climático, no esté ya encima de la mesa. Es que, Víctor, no son cuestiones menores. Está en juego la vida de personas, la forma de vida de personas. Está en juego pues nuestra forma de vida en tantísimos sitios. Ante ese mínimo común que deben tener cualquier partido de Estado, cuesta entender que no sea posible este entendimiento. Sí, yo creo que desafortunadamente en esta legislatura, ya también en la anterior, hemos visto cómo en nuestra cultura política ha desaparecido prácticamente la idea de acuerdos transversales. Es decir, se habla de pactos de Estado en un sentido casi como si fueran una epifanía, porque realmente la imagen práctica, concreta, la hemos olvidado. Y ahí Raquel ha recordado el episodio del Partido Popular, por ejemplo, no negándose a votar algo con lo que estaba de acuerdo, la revalorización de las pensiones. Es que yo creo que también con la reforma laboral estaba de acuerdo, incluso había sido defendida
por parte de dirigentes del Partido Popular durante mucho tiempo. Yo creo que no se va a producir. Y lo que sí que me llama la atención es que después de haber gestionado 2 crisis extraordinarias, la Dana y los incendios de este verano, pero también los de los anteriores, no se lleve a cabo siquiera una actividad legislativa dirigida a incorporar lo aprendido. Los déficits, las inseguridades jurídicas que hemos tenido que afrontar, la necesidad, a lo mejor, de recentralizar algunas competencias de coordinación, de dotación de recursos, que esto además lo podríamos hacer al margen de la guerra cultural en torno al cambio climático o su existencia, inexistencia. Obviamente, para mí es evidente su existencia, pero creo que se podría enfocar desde un punto de vista mucho más pragmático, también por otra cuestión. La lucha contra el cambio climático es supranacional. Es decir, verdaderamente podemos llevar a cabo esfuerzos en materia de emisiones, contaminación, etcétera, etcétera, pero son esfuerzos parciales. Mientras en la Unión Europea, y no solo en la Unión Europea, sino las grandes potencias industriales, no tomen una conciencia verdadera de que esto tiene que llevarse a cabo a través de compromisos supranacionales, es muy poco lo que un Estado por sí solo puede hacer. Pero en lo que hemos vivido, en las dificultades para coordinar lucha contra incendios, en la incorporación del aprendido, yo creo que es completamente inexcusable que esto no esté en el Parlamento y que no se esté llevando a cabo las modificaciones legales que sean necesarias. Borja. Yo soy muy pesimista también, y porque uno de los signos de los tiempos, de la evolución que ha sufrido la política en los últimos 20 o 30 años, es que algunas cosas que eran policy, que eran políticas públicas, se han convertido en políticas, se han convertido en política. Mis compañeros mencionaban el caso de las pensiones o la reforma laboral, pero yo creo que esto sigue perteneciendo al ámbito de las políticas públicas, y ahí los grandes partidos que han estructurado no solo los sistemas políticos de España, de Europa, sino en general de los países de la OCDE, de las democracias industriales, yo creo que no tienen demasiados problemas en ponerse de acuerdo. Pero otra cosa es la política, y la Agenda 2030, el cambio climático, ha pasado de ser considerada una cosa que se gestiona, una cosa de las políticas públicas, a una cosa identitaria. Y de hecho, los datos del barómetro de enero del 26, o sea, hace nada, del CIS avala esto. Hay una brecha enorme. Es verdad que el CIS no pregunta exactamente si los votantes creen en el cambio climático. Lo que hace el wording del CIS es si te preocupa mucho o bastante el cambio climático. Bueno, para el total de la población, de los encuestados, la respuesta mucho bastante es 71%. Para Vox, para los electores de Vox, es el 30%. O sea, hay 40 puntos porcentuales de diferencia. Y para los votantes del PP es el 53,5%. O sea, más o menos la mitad están preocupados por el cambio climático y la evolución del clima, pero la mitad de sus votantes no. Entonces, digamos que no es solo una cosa, evidentemente luego hay una cuestión de estrategia política que va más allá, ¿no?, de los datos, que es, digamos, la estrategia de no dar ni agua al gobierno, ¿vale? Luego hablaremos del Senado y todo esto, pero bueno, esto es una estrategia obvia. Pero luego está la cuestión de que sus votantes progresivamente se han ido alejando de las posiciones mainstream en estos temas, digamos, para acercarse a posiciones bastante radicales en las que como mínimo te da bastante igual lo que ocurra con el cambio climático, cuando no directamente eres negacionista o tienes un pie en el negacionismo, porque la Agenda 2030 es una cosa que hay que combatir como una cuestión ideológica de identidad partidista, más allá de lo que digan los papers y la evidencia científica. Pues esta es la situación. Decía Raquel. Sí, no, que luego hay otra cosa que al margen de los pactos o las nuevas leyes o modificaciones, que es que con lo que existe ya se podría gestionar muchísimo mejor, y hay que recordar que esto, la prevención y la extinción, la gestionan las comunidades autónomas, y cuando vemos los grandes incendios y las grandes promesas para los años siguientes, pues asistimos con asombro a que ni se han mejorado, ni se han ejecutado muchas veces los presupuestos, o incluso, como ha pasado en Madrid, partidas presupuestarias para emergencias han acabado destinadas a pagar a empresas privadas de la sanidad que prestan en la sanidad pública, ¿no? Y esto también hay que vigilarlo de cerca. No se trata a veces tanto de sacar leyes adelante o firmar cosas, sino que con la legislación que ya existe, los medios que ya existen y los presupuestos que tienen las comunidades autónomas, gestionarlo realmente
bien gestionado, ejecutar bien los presupuestos y dedicarle atención. Claro, aquí la vicepresidenta ha sido, podríamos decir, conciliadora, es decir, no ha querido señalar a ninguna comunidad autónoma, pero sí que ha dicho lo que ahora tú estás planteando. Es decir, está muy bien planificar, pero una vez planificamos, el siguiente paso se llama ejecución presupuestaria, es decir, gastar dinero. Le hemos preguntado también por la crisis de Ceuta, por estas declaraciones del ministro de Exteriores con las que abríamos el programa. Ella aquí insiste, lo que dice es, no, se va a cumplir con todos los derechos reconocidos de los menores, pero, según ella, Marruecos está con otra actitud a la hora de acogerlos y cree que esto va a facilitar el retorno. Bueno, esto en cuanto a Ceuta, pero también lo decía Borja, dice, ahora vamos a hablar del Senado. Efectivamente vamos a hablar del Senado porque sobre esto hay novedades o no. Y decimos esto porque hay mucho lío sobre una posible comparecencia de la ministra de Defensa ahí en la Cámara Alta. Resulta que el PP ha anunciado a primera hora que, a diferencia del resto de ministros, Robles sí que iba a acudir al Senado. De hecho, ha puesto fecha, ha dicho, el martes que viene va a comparecer, se va a explicar. Esto sería saltarse la disciplina, saltarse la orden del gobierno de comparecer antes en el Congreso. En teoría, todos los ministros que están involucrados en la crisis irán a finales de este mes. Ahora bien, Julia Molina, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Hay que decir que Moncloa desmiente esta versión de los populares y sostiene que no, que Robles nunca se ha comprometido con esta fecha. Y claro, ante esto, Julia, la pregunta es, ¿entonces qué? ¿Va a haber o no va a haber comparecencia de la ministra de Defensa en el Senado? Pues desde el Gobierno señalan que será mañana cuando le trasladen una respuesta al Senado, aunque hasta ahora la postura ha sido clara. Consideran que tiene poco sentido duplicar las comparecencias de los mismos ministros en el Congreso y en el Senado, y ante esa duplicidad dan prioridad a la Cámara Baja, que es la que otorga la confianza al presidente. Esa ha sido hasta ahora la postura del Ejecutivo, aunque el PP insiste en que Robles acordó ir este próximo martes. Según el relato de los populares, la ministra les envió un email en el que se mostraba dispuesta a encontrar una fecha para acudir. Así que los equipos de Defensa y del Senado hablaron después por teléfono y cerraron el 18. Fuentes parlamentarias aseguran que el equipo de Robles ofreció el 21 porque la ministra viajaba al Líbano el 19 y el 20, pero que el PP lo vio demasiado tarde. Desde Moncloa, sin embargo, defienden que en esa llamada no se cerró ninguna fecha. Los populares, en cualquier caso, van a intentar llevar este pulso hasta el final. Mañana asistirán a la Comisión de Interior, pese a que el Gobierno ya les comunicó que el ministro Marlaska no va a ir. Tampoco irán los senadores del PSOE a modo de protesta. Los populares, además, no descartan llevar el conflicto ante los tribunales. ¿Cómo ven esto Borja Barragué, Raquel Ejerique y Víctor Vázquez? A la vuelta. Son las 11, las 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Y siempre hay mucha gente pendiente de la previsión del tiempo, pero seguramente en estas horas todavía más. Saben que mañana, vamos, si lo saben, no paramos de hablar de ello, mañana hay un eclipse total, histórico, hace más de un siglo que no sucede en España algo así. Muchos de ustedes lo van a disfrutar, esperemos que también con nosotros, en ese especial desde las 7 de la tarde de la mano de Serendipias. La ministra, la vicepresidenta ha pedido prudencia, mucha prudencia a quienes vayan a espacios naturales. Pero después queda otra cuestión. ¿Cómo van a estar los cielos? ¿Qué tiempo nos espera? Nuria Seró, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Tenemos por delante una noche que será difícil conciliar el sueño. Noche tropical en buena parte del centro, sur peninsular, Valle del Ebro. Incluso la noche será tórrida, especialmente en el litoral mediterráneo, donde no se bajará de los 25 grados. Las temperaturas diurnas serán más altas que las de hoy. La mañana será muy tranquila, la del miércoles, pero por la tarde, una vez más, en áreas de montaña tendremos nubes de evolución y chaparrones, sobre todo en los Pirineos y también en las Béticas. Y la gran pregunta a la hora del eclipse, ¿cómo va a estar el cielo? En el área cantábrica sí es verdad que tendremos algunas nubes, y también allí donde se formen esos chaparrones tendremos bastante nubosidad, como por ejemplo la Ibérica, los Pirineos, como también las Béticas. Mañana esperamos una máxima de 42 grados en Córdoba, 40 en Logroño y 39 en Ourense. Pues esto para mañana, pero es que en media hora arranca el larguero. Álvaro Benito, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Hoy te cambio un poquito la portada y te la oriento más al polideportivo. Está jugando Rafa Jodar, 19 años, tenista, que está destrozando todos los récords en esta temporada. Ha tenido ya 2 bolas de partido para meterse a las semifinales de Montreal, 7-6, 5-3. Está ganando Arthur Fils. En caso de que gane el partido, está a 2 puntos ahora mismo para conseguirlo. Se metería ya número 11 del mundo, como mínimo. Es decir, estaría ya bien cerca del top 10. Después va a jugar Dani Mérida y atención
atención también a un español. Se llama Luka Hoek, tiene 18 años. Hoy ha conseguido rebajar en casi medio segundo el récord de España de los 100 libres, que es la gran prueba de los europeos de natación. Lo ha dejado en 47.21. Mañana, eso de las 7 de la tarde, disputará la gran final, insisto, el español Luka Hoek. ¿Cómo sube la juventud? La juventud, divino tesoro. 18 años. Gracias, Álvaro. Adiós. Hasta ahora. Venga, y enseguida seguimos con todo el análisis, pero es que la actualidad manda. Saben que estamos muy pendientes de Colombia. Ahí las autoridades van contrarreloj intentando encontrar cuerpos vivos, supervivientes bajo los escombros. Se habla... Hay un baile de cifras, pero el gobierno de momento reconoce por lo menos 180 muertos. Y ahí nuestra corresponsal en América Latina, Berta Reventós, sigue recorriendo el país. Acaba de llegar al centro de Pereira. Berta, aprovechando que aquí sí que tenemos buena comunicación, que no sabemos si después la vamos a tener, queríamos que nos contaras cómo estás viendo el país, que te estás encontrando. Bueno, acabo de llegar hace un ratito a Pereira y estoy ahora mismo en la Plaza Bolívar, que es la plaza central de esta ciudad de casi 500.000 de habitantes. La situación es bastante complicada, está como todo el mundo pendiente de los rescates que está viendo, varios en paralelo por el centro de la ciudad. Yo estoy viendo, por ejemplo, un edificio completo derruido con un equipo muy grande de protección civil que está empezando a levantar escombros. También hay voluntarios, personas que acercan agua, refrescos, porque estamos a 31 grados bajo el sol y hace mucho calor. Hay muchos edificios en pie, Pablo, pero muchos de ellos están rotos e impracticables y se ve a simple vista que las fachadas pues están agrietadas y no se puede entrar. Por ejemplo, el hotel mismo en el que yo me iba a quedar esta noche pues no está operativo y tendré que dormir en Manizales, en la ciudad vecina. Aquí a mi lado tengo a Esteban Gutiérrez, que es un chico de 29 años voluntario que lleva todo el día ayudando en las labores de rescate entre Cali y Pereira. Os lo paso, Pablo. Esteban, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes ahí. ¿Cómo estás, Esteban? Creo que están haciendo ese intercambio típico de los auriculares que ahora tenía Berta Reventós, se lo está poniendo a Esteban Gutiérrez, que creo que ya nos escucha. Esteban Gutiérrez, buenas tardes ahí, buenas noches en España. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo, Esteban? ¿Cómo estás? Bien, preocupado por la situación que está pasando actualmente en Pereira y en Cali. ¿Ustedes cómo están? Nosotros, pues siguiendo con preocupación, obviamente, toda la evolución de este terrible terremoto. Nos decías, estamos preocupados. Ahora mismo, ¿qué es lo más difícil en estas tareas de ayudar, en estas tareas de encontrar supervivientes? ¿Qué es lo que más está costando, Esteban? Lo que más está dando y se nos está dificultando es encontrar los cuerpos, que en este momento ya están muertos, y rescatar los cadáveres está muy difícil. Hay mucho escombro encima de ellos. ¿Están funcionando la coordinación con las fuerzas públicas? Es decir, ¿está funcionando el Estado? Por supuesto que sí. Tenemos un Estado muy organizado en este momento. Tenemos la Defensa Civil, tenemos la Cruz Roja, tenemos otros voluntariados de parte de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tenemos muchos voluntarios y la fuerza pública, en este caso la Policía Nacional de Colombia, está en común en un bloque para que los cuales nos informan en qué zonas nos requieren, y cada zona tiene su voluntariado. Uh-huh. Tú has hablado hoy a lo largo del día con multitud de personas, porque eres voluntario, como nos decía Berta. Es obvio que tiene que haber tristeza, que tiene que haber preocupación, que tiene que haber desasosiego, pero no sé qué te cuentan esas personas con las que has podido hablar. ¿Cuál es más allá de lo obvio, qué te dicen? ¿Cuál es el estado anímico general? Hubo una señora, doña Marta, la esposa de don Mauricio. Esta mujer me contaba que sufría mucho por la muerte de su esposo, porque era algo que no veían venir. Ella me decía, no, nos levantamos a las 4 de la mañana a abrir la panadería y angustiantemente uno se levanta para el trabajo económico, para servirle a la comunidad, para vender en una panadería, pero nunca nos esperamos una catástrofe de esta. Entonces la familia está preocupada, angustiada. Son de las pocas cosas, me decía ella, que se pueden recuperar. Lo material se podía recuperar, me decía ella, pero
las personas, aquellos que amamos, aquellos que podemos soltar en cualquier instante, es muy difícil. Desde luego. Esta situación. ¿A ti dónde te cogió el terremoto, Esteban? Hay gente, no sé si están celebrando, escuchamos de fondo ruido, no sé si es celebración, si es que ha habido alguna situación de pequeño riesgo. No, hay una situación de pequeño riesgo, entonces nos están avisando para corrernos un poco. Y a mí me cogió en Providencia, Pereira, Providencia. Al frente de mi casa se cayó alrededor de una manzana entera. Uf. ¿Cómo vives aquello? Muy turbio, porque me levanté, estaba con mis padres, mis hermanos, mis familiares, y nosotros dijimos ya pasó. Cuando nos asomamos en la calle, al ver esa manzana con derrumbes, con daños estructurales, literal en el suelo, con ancianos debajo de esas casas, es muy tétrico. Cuando volteaba yo la mirada al lado izquierdo, a mi izquierda, pasaba una mujer con un niño y ella, angustiada por los derrumbes que vio en la manzana, fue corriendo a su casa y dejó a su niño de 8 años ahí por la angustia de su bebé de 2 años. Es terrible. Para ver si estaba vivo en este momento. Afortunadamente sí estaba vivo, lo logramos rescatar, pero sufrió un daño. Supongo que estáis viendo imágenes durísimas, lo de este chaval, este niño que sufrió daños, me decías, estas personas mayores atrapadas, habrá cosas durísimas. ¿Tú cuándo te vas a dormir? ¿Te llevas todo aquello? La verdad me queda muy en el consciente, en el subconsciente, y a veces, por ejemplo, anoche no podía dormir, me despertaba a cada hora, y ahorita en la mañana que me levanté para ayudar y voluntariar, ya no siento cansancio ni la misma angustia de que vuelva a suceder. Pues Esteban Gutiérrez, te mandamos de verdad un abrazo enorme desde España, toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo y muchísima fuerza y muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí en Hora 25, en la cadena SER. Un gusto, Pablo. Cuídate, Esteban. Un abrazo también a Berta Reventós, que nos seguirá trayendo estas fotografías, la realidad a pie de calle desde Colombia. Es terrible escuchar esto desde la distancia, desde la frialdad de un estudio de radio. Además, estando tan dentro de Colombia, estando tan dentro de Pereira, porque es que se escuchaba todo, era como si estuviéramos ahí. Es complicadísimo. Y ahora, Víctor, después de esto, suena hasta frívolo tener que comentar la noticia con la que íbamos a la desconexión de las 11, es decir, tener que comentar esta decisión del Partido Popular de mantener la comparecencia de Marlaska para mañana, a pesar de que Marlaska ya ha dicho que no va a ir al Senado. Absolutamente. Es difícil concentrarse de nuevo en el tema después de escuchar lo que hemos escuchado. Yo, la verdad, Pablo, tengo muchas dudas sobre si los ministros pueden negarse a una solicitud de comparecencia cuando es tramitada por una de las cámaras. No son las Cortes Generales las que controlan la acción de gobierno. En un sistema bicameral, tanto el Congreso como el Senado controlan la acción gubernamental y además lo hacen con autonomía. El argumento, que entiendo que es un argumento que tiene cierto valor, el de economizar, va a haber una comparecencia ante el Congreso posterior. Esto haría innecesaria o haría menos relevante la comparecencia del Senado, en tanto la relación de confianza es entre el Gobierno y el Congreso y no entre el Senado y el Gobierno. Pero a mí me resulta más coherente con el bicameralismo, tal y como está definido en nuestra Constitución, que los ministros tengan
que comparecer cuando cualquiera de las dos cámaras así lo requieren. De hecho, la Constitución obliga a ello, es decir, a la asistencia, artículo 76. Otra cosa es que puedas aplazar, de decir, ahora y el propio reglamento del Senado. Y yo, sinceramente, lo que creo es que es una comparecencia algo tardía después de lo que hemos visto en Ceuta, y también algo importante. La política exterior, según la Constitución, es competencia exclusiva del Gobierno, y tanto la ley del Gobierno como la ley de seguridad nacional dibuja un esquema donde el presidente ocupa un lugar primordial. Para mí la comparecencia que se tendría que haber producido y que creo que hubiera sido muy importante en términos también de información y de tranquilidad a la ciudadanía, no solo a Ceuta, hubiese sido la del presidente del Gobierno. Pero habrá que ver cuáles son los pasos que da ahora el presidente del Senado, si definitivamente no se va a producir ninguna comparecencia y se va a ir directamente al Congreso, porque yo tengo dudas jurídicas sobre esta cuestión. Borja. Sí, bueno, más allá del debate jurídico, que como decía Víctor, trató de solucionar el PP modificando el reglamento del Senado para que quede más o menos claro ahora. Lo que pasa es que eso no está tan claro en la Constitución y el Constitucional tiene que pronunciarse todavía sobre aquel recurso. Yo creo que aquí la discusión no es tanto jurídico-constitucional como política. Feijóo no es presidente porque no quiere, de acuerdo con sus propias declaraciones, pero está provocando una mutación del papel del Senado, pues porque eso sí quiere. El Senado fue diseñado constitucionalmente como una cámara de representación territorial. Eso es lo que es el Senado fundamentalmente, con poderes legislativos muy subordinados con respecto al Congreso, por lo cual se habla no solo de un bicameralismo en España, sino de un bicameralismo imperfecto, porque de hecho el Congreso básicamente puede saltar por encima de cualquiera de los vetos que establezca el Senado. El PP está utilizando el Senado fundamentalmente para dos cosas. Primero, para imponer su agenda, y segundo, para ejercer la fiscalización, pero no a través de la fiscalización de las leyes, sino a través de comparecencias. Y voy a poner solo un caso, que quizá es el más extravagante, ¿no? Pero querría recordar que Paco Salazar fue llamado a comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo, y en esa comparecencia se le preguntó por su relación con Pilar Alegría. Y quizá es casualidad, pero Salazar compareció el 5 de febrero de 2026 y las elecciones de Aragón se celebraban el 8 de febrero de 2026. O sea, Salazar compareció en la comisión del caso Koldo 3 días antes de las elecciones de Aragón. Seguramente había un interés genuino que vinculaba la comparecencia de Salazar y su relación con Pilar Alegría, que era la candidata de Aragón. Bueno, en fin, y esto no era una comparecencia espuria que tenía intereses políticos, pero igual sí, y no solo se está tergiversando la figura, digamos, de la comisión de investigación, sino que se está produciendo una mutación por la vía de atrás de las verdaderas funciones y del rol que la Constitución establece al Senado. Claro, es que seguramente, Raquel, otro melón que en algún momento habría que abrir en este país es ¿qué hacemos con el Senado? ¿Realmente es una cámara útil hoy en día? Absolutamente. Bueno, ese debate desde luego no es nuevo, ¿no? Es un debate de hace décadas o lustros al menos. Lo que pasa es que en esta legislatura ese debate se ha puesto en primera línea porque efectivamente vivimos en una situación menos habitual, que es que el Congreso tenga una mayoría de investidura progresista y el Senado esté controlado en cuanto a los tiempos de este tipo de iniciativas por el Partido Popular. Y no solo en este caso, ¿no? Lo hemos visto desde el inicio, desde que arrancó la legislatura, el Senado pues está haciendo política también y está modificando y marcando una agenda que ahora en el caso de las comparecencias de los ministros, claro, ¿qué pretende? Si ya a final de mes van a comparecer estos mismos ministros en el Congreso, ¿no? Que sería la Cámara donde prioritariamente se da cuenta de los asuntos importantes y donde se hace un examen al Gobierno. Pues porque dentro de un mes ha pasado mucho tiempo, ha habido un eclipse, ha podido haber un terremoto, como ha sucedido desgraciadamente en Colombia. La actualidad va cambiando y el Partido Popular no quiere que se le escape o que se apague un tema tan polémico y con, por cierto, tantas aristas todavía por resolver y por contestar como es el de Ceuta, y por eso está priorizando que estos ministros
comparezcan ahora para que, bueno, siga un poco activa la agenda y las críticas al gobierno. Críticas que, por otra parte, creo que son legítimas, o al menos preguntas, ¿no?, que nos debemos hacer, que son legítimas, pero hay que preguntarse también si estas comparecencias en el Senado aportan algo, si encajan en el papel constitucional del Senado. Y luego también intuyo, claro, como en esta crisis de Ceuta ha habido una especie de tira y afloja, ¿no?, entre interior y exteriores, porque Interior dijo que el CNI, que depende de exteriores, de defensa de Margarita Robles, no avisó. Margarita Robles mantuvo en su momento que sí avisó. Bueno, pues ha habido ahí evidentemente una crisis dentro del gobierno, una diferencia entre esos ministerios, y yo creo que el Partido Popular está queriendo hacer ver cómo que Margarita Robles está tomando una vía diferente. Yo me cuesta ahora mismo pensar que, pese a las diferencias que ha habido entre Robles y Marlaska, que han sido evidentes y públicas, me cuesta pensar que pudiera romper un poco, digamos, la ministra, la disciplina dentro de su gobierno, y que fuera a comparecer cuando evidentemente en el Senado, me refiero, cuando ya lo va a hacer en el Congreso, ¿no? Yo creo que en cualquier caso, creo que el Partido Popular está aprovechando su rol en el Senado para hacer política, eso es bastante evidente. Pero creo que eso no obsta para que el Gobierno dé unas explicaciones sobre varias cosas que están en el aire. Por ejemplo, la relación con Marruecos, qué papel exactamente tuvo Marruecos, esas 70.000 personas que fueron invitadas supuestamente a abandonar Ceuta y lo abandonaron. ¿Con qué incentivos lo hicieron? Personas que querían quedarse y que habían arriesgado la vida para venir a la Unión Europea. ¿Con qué incentivos lo hicieron? Si se están poniendo realmente todos los medios para que se resuelva una situación que ya es humanitaria, y que evidentemente hay unas 11.000 o 12.000 personas todavía sin atención en Ceuta. Es decir, ¿qué medidas se van a tomar para que esto no vuelva a pasar? ¿Qué se está haciendo para el día 15? ¿Se van a fiscalizar mejor las redes sociales? ¿Se les va a dar alguna responsabilidad de cara al futuro, puesto que fueron las que emitieron y amplificaron ese mensaje? Es decir, hay muchas preguntas por hacer y por responder, pero creo que el Senado se está también extralimitando, o el Partido Popular, en querer hacer política de algo que debe ser un debate profundo y más serio. Pues mira, citabas redes sociales, en nada comentamos cómo las redes han amplificado, han multiplicado este tipo de mensajes de odio con la crisis de Ceuta. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Hora 25. Pablo Tallón. Pues lo dicho, la crisis de Ceuta dispara el odio en redes. De hecho, según datos del Ministerio de Inclusión, los mensajes xenófobos se multiplicaron por 6 tras la llegada masiva de personas a la ciudad autónoma desde Marruecos. Y en paralelo, a raíz de este episodio, la Unión Europea ha creado una plataforma con los dueños de TikTok, de Instagram, de Facebook, para intentar detectar rápidamente las noticias falsas y evitar así que se propaguen. Marina Fernández. Los mensajes de odio detectados por el sistema Faro, de monitorización en tiempo real, pasaron de 1.800 el día antes de la entrada a 6.500 el día después. Se multiplicaron exponencialmente. En total, desde el 30 de julio hasta el 9 de agosto, se han detectado 35.500 mensajes de odio en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X. En solo 11 días se ha rozado la cifra de todo el mes de junio, que es el último con datos totales. Son cifras que hemos recopilado de la herramienta de vigilancia del discurso de odio en línea del Ministerio de Inclusión, publicaciones con un alto grado de hostilidad hacia las personas fundamentalmente del norte de África. Y de momento, a día de hoy, la media de mensajes retirados es de apenas el 41%, es decir, que 6 de cada 10 siguen circulando. Como siguen difundiéndose también mensajes falsos, desinformación sobre la posibilidad de entrar en nuestro país, lo que ha hecho que la Comisión Europea se reúna con Meta, la matriz de Instagram y Facebook, y también con TikTok, para crear un mecanismo de coordinación más ágil que permita controlar y retirar esas publicaciones de las redes sociales. Según el portal Político, que es el que cuenta esta noticia, la iniciativa responde a la preocupación en Bruselas de que la desinformación pueda fomentar una nueva crisis en Ceuta en los próximos días. Pues hablando de mensajes de odio, no todos se sueltan desde el anonimato. Seguro que recuerdan estas infames declaraciones del dirigente de Vox, de José María Figaredo. Hay que ir tratándolos uno a uno y hemos visto que en estos días se ha hecho, pero todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno. Se refiere a personas,
a personas migrantes, Figaredo. Compromís ya anunció que llevaría estas declaraciones a los tribunales y ahora es el Ministerio de Igualdad quien pide a la Fiscalía que las investigue. Laura Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Considera el Ministerio que estas palabras van mucho más allá de la libertad de expresión, de la crítica legítima a las políticas migratorias, y cree que podrían incitar a la violencia física contra este colectivo, el colectivo de las personas migrantes. Laura. Así es, Igualdad mueve ficha, ha remitido ese oficio a la Fiscalía para que investigue las declaraciones de José María Figaredo, secretario general de Vox en el Congreso, por hacer varios llamamientos a la caza y pesca de los migrantes que han llegado a Ceuta. Hay que ir cazándolos uno a uno y hemos visto que en estos días se ha hecho, pero todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno. Declaraciones como esta que, según Igualdad, revisten una especial gravedad y podrían ser constitutivas de delito. Dice el Ministerio que no se limitan a manifestar una posición crítica con la inmigración, sino que tienen un objetivo claro, alegan, de deshumanizar a estas personas. Además, el Ministerio de Ana Redondo también ha remitido esta información a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación para que en el ámbito de sus competencias puedan actuar ante estas declaraciones de Figaredo. Nos quedan un par de minutos para cada uno de vosotros, pero sí que quería comentar, Borja, porque claro, es que esta gente, esta extrema derecha es con la que está gobernando un partido de Estado, en teoría, como es el Partido Popular, gente que está animando a cazar al migrante. Ya veremos qué pasa, porque a veces incluso salen beneficiados de este tipo de campañas, se victimizan en función de lo que pasa en los tribunales, pero es que es gravísimo lo que está comentando Figaredo. Sí, y para mí además no es casual, sino que forma parte de una estrategia más global, que es, que como decía además Raquel al comienzo del programa, es muy rentable electoralmente para la derecha y la ultraderecha, que es convertir al inmigrante en el chivo expiatorio. La estrategia es muy sencilla y es coger un problema real, seleccionar como responsable a un grupo social con poco poder político para defenderse, y convertir a ese grupo en responsable de ese problema, que es real, y muchos otros problemas, en una explicación que además nunca tiene ningún interés por los datos y que es muy vaga y muy difusa. El problema real aquí es que, y os doy solo 2 datos, es que tú puedes tener la economía del país yendo en una dirección y la economía de los hogares yendo en otra. Y esto no solo no es incompatible, sino que está sucediendo. El dato, en los últimos 30 años, el salario medio real en España ha aumentado un 6,5%, de 32.570 euros en 1995 a 34.700 en el 24, más 6,5%, insisto. En esos 30 años, el precio de la vivienda ha aumentado un 200%, o sea, se ha triplicado. Los sueldos han aumentado, el salario medio real ha aumentado 6,5%, la vivienda 200%. Tú coges ese problema real, que genera insatisfacción, como mínimo, si no cabreo y más cosas, y le imputas a tu chivo expiatorio, que en este caso es la inmigración, ese problema y muchos otros, la sanidad, la educación, en fin, muchos otros. ¿Cuál es el problema y por qué decía que las manifestaciones de Álvarez me parecen particularmente insatisfactorias? Pues que aquí se da una paradoja bastante potente. Si realmente queremos tener un debate de adultos acerca de la inmigración, necesitamos hablar de Marruecos, de las políticas de la UE, de las rutas legales e ilegales, de los retornos, de la demografía, porque desde 2012, si no recuerdo mal, en Europa mueren todos los años más personas de las que nacen, de mercados laborales, de los contextos políticos, sociales y geopolíticos de los países de origen. Tenemos que hablar de todas estas cosas. Y culpar al inmigrante evita precisamente que tengamos esa conversación. Y comprar el marco del chivo expiatorio y del inmigrante es culpable de todo es una huida hacia adelante y una dejación de funciones de la conversación real importante que tenemos que tener. Raquel. Bueno, eso es efectivamente, ese es el origen, ¿no? Eso está clarísimo, y luego están las consecuencias. Este tipo de declaraciones y de Vox, pero ya no de Vox, ya es unas declaraciones, unos pensamientos, unas afirmaciones que se están escuchando también entre el Partido Popular, en las calles, ¿no? Y luego todo esto tiene unas consecuencias, y las consecuencias, pues hace un par de meses presentó el Ministerio de Interior su informe sobre los delitos de odio, y es cuando más delitos de odio se han cometido, estando a la cabeza de ellos los motivados por racismo o por xenofobia, ¿no? O cuando sucedió esa caza en Torre Pacheco, esa caza que ahora un político, diputado
está alentando, ya sucedió supuestamente espontáneamente en redes, etcétera, pues se detectaron casi 140.000 mensajes de odio, y muy importante, ¿no? Y esto es otro tema que hay que abordar y que se está abordando en la Unión Europea, pero que va por delante de nuestra capacidad, y es que se retiraron de esos mensajes lesivos, xenófobos, racistas, 140.000, las plataformas, estas que han tomado en las democracias por la puerta de atrás, retiraron el 22% solo. Es decir, la mayoría de mensajes que calientan la agresividad, la violencia y que minan la convivencia no son ni siquiera retirados en su gran mayoría, ¿no? de nuestros móviles y de los móviles de chavales, de menores, que se están educando, desgraciadamente, en esta nueva generación, en un ambiente en el que es posible ser racista. Ya no da vergüenza ser racista, ya no hay que ocultarse por serlo. Y esto, la verdad, que es un punto de inflexión que tenemos que ponerle mucha atención, porque es muy, muy peligroso para las generaciones del futuro. Víctor. Sí, yo en primer lugar, con respecto a las declaraciones de Figaredo, que me parecen unas declaraciones infames, también considero que no tienen relevancia penal. Yo creo que no encajan dentro del 510, del delito del discurso del odio, y además creo que procedimientos penales que muy probablemente no den lugar a condenas, pero aunque no den lugar a condenas, favorecen un poco también el intento de prestigio que quieren darse como personas políticamente incorrectas ante la sociedad a través de ese discurso, que para mí no es un discurso delictivo, al mismo tiempo que es un discurso deleznable, que no todo lo deleznable es constitutivo de delito. Con respecto a las campañas en redes de odio, la Unión Europea hizo un esfuerzo extraordinario con la Digital Services Act, imponiendo obligaciones de monitorización muy rígidas a partir del 2023, y podemos recordar ahora que, estando vigente ya esa normativa, en Rumanía se tienen que anular unas elecciones presidenciales porque hubo una contaminación a través de redes sociales, campañas de desinformación, que adulteró, según el Tribunal Constitucional Rumano, el resultado de las mismas. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy difícil ahora mismo legislar contra esta realidad de una forma eficaz, porque la tecnología avanza mucho más rápido que los mecanismos legales. Y yo creo que es una de las circunstancias ya de nuestras democracias que tenemos, obviamente, exigiendo a las redes sociales que combatan cierto tipo de discursos, que moneticen, pero que tenemos que acostumbrarnos a jugar con esta realidad. Pues habrá que seguirlo, efectivamente. Nos quedamos sin tiempo, pero lo seguiremos comentando. Borja Barraguer, Raquel Ejerique, Víctor Vázquez, gracias a los tres. Gracias a ti. Adiós. Buenas noches. Y gracias, oyentes, por acompañarnos. Llega el larguero, llega Álvaro Benito, y nosotros volvemos mañana a las 7, especial Eclipse, no nos fallen. Feliz noche y hasta mañana. Hora 25, con Pablo Tallón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.